2 días sin respuesta. 2 días llamando al teléfono de mi hija sin que contestara. El instinto de madre me decía que algo estaba mal. Terriblemente mal. Conduje hasta su casa con el corazón golpeándome el pecho. Usé la llave de emergencia que guardaba para casos como este, y cuando bajé al sótano lo que vi me paralizó por completo. Ella estaba ahí, encadenada a una tubería oxidada, con los labios partidos y los ojos hinchados de tanto llorar. «Mamá», susurró con una voz que apenas reconocí. «Él va a volver en 10 minutos». 10 minutos. Solo tenía 10 minutos antes de que su esposo regresara. Tendría que ser muy estratégica. ¿Tendría tiempo de salvar a mi hija? Lo que pasó cuando mi yerno llegó es lo que te voy a contar hoy. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. El olor a humedad me golpeó la nariz con tanta fuerza que tuve que contener las náuseas. Mis ojos tardaron unos eternos segundos en acostumbrarse a la penumbra del sótano, y cuando finalmente pude ver con claridad, cada detalle que apareció frente a mí era peor que el anterior. Ahí estaba mi niña, mi única hija, mi Sofía, sentada en el piso de concreto helado y húmedo. Las cadenas que rodeaban sus tobillos eran gruesas, de metal oxidado que ya le había dejado marcas rojizas en la piel. Estaban aseguradas con un candado enorme, pesado, a una tubería vieja que corría por toda la pared del fondo. Me acerqué con las piernas temblando tanto que pensé que me iba a caer. Me arrodillé frente a ella sobre ese concreto frío y mis rodillas crujieron del dolor. Pero no me importó nada. Toqué el rostro de Sofía y sentí su piel completamente helada, como si llevara horas en ese lugar sin calefacción, sin nada que la protegiera del frío. Sus labios estaban tan resecos que tenían grietas profundas, algunas con sangre seca en las comisuras, otras con sangre fresca que apenas comenzaba a brotar. Tenía los ojos tan hinchados de tanto llorar que apenas podía abrirlos completamente. Estaban rojos, irritados, con unas ojeras oscuras que nunca le había visto antes. Parecía que no había dormido en días, que el agotamiento la tenía al borde del colapso total. Mis manos recorrieron sus brazos temblorosos y bajo mis dedos sentí los bultos de los moretones. Había marcas de diferentes colores, como un mapa del horror que había vivido. Algunos moretones eran amarillos y verdes, ya viejos, de varios días o tal vez semanas. Otros eran morados oscuros, casi negros, recién hechos, probablemente de esa misma mañana o del día anterior. Y otros más eran rojizos, frescos, todavía calientes al tacto, como si apenas hace unas horas alguien la hubiera lastimado con violencia. La blusa que llevaba puesta estaba completamente manchada, con salpicaduras de algo que parecía comida derramada, sudor seco que formaba círculos oscuros bajo los brazos y tierra como si se hubiera arrastrado por el suelo. El pantalón estaba rasgado en una rodilla, dejando ver más moretones en su pierna. El olor que salía de su ropa me confirmó lo que temía. Llevaba días, tal vez 3 o 4 días completos, con la misma ropa sin poder cambiarse, sin poder bañarse, sin poder cuidar de sí misma de ninguna manera. Intenté hablar, pero sentí que tenía la garganta completamente cerrada. Las palabras se me atoraban, se me quedaban atascadas detrás de las lágrimas que ya empezaban a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Mi amor, mi niña preciosa, ¿qué fue lo que te hizo ese desgraciado? Finalmente, logré decir con una voz que salió quebrada, ronca, casi irreconocible para mí misma. Ella me miró con unos ojos que ya no eran los de mi Sofía. Esos ojos que antes brillaban con alegría, con vida, con esperanza, ahora estaban completamente apagados, sin luz, vacíos como los de alguien que ya no tiene fuerzas para seguir viviendo. Era como ver el fantasma de mi hija,
como si el espíritu que la hacía ser ella misma ya se hubiera ido y solo quedara un cascarón roto. Agarré las cadenas con ambas manos y jalé con todas las fuerzas que tenía. Jalé hasta que sentí que los músculos de mis brazos ardían, hasta que mis manos empezaron a ponerse rojas del esfuerzo. Pero las cadenas no cedieron ni un milímetro. Estaban demasiado gruesas, demasiado fuertes, demasiado bien aseguradas para que mis manos de 62 años pudieran romperlas así nomás. Sentí que mis dedos empezaban a temblar incontrolablemente, no solo del esfuerzo físico, sino de la impotencia total que me invadía, de la rabia que me quemaba las entrañas y del miedo más profundo que había sentido en toda mi vida. Miré desesperada alrededor del sótano, buscando cualquier cosa que me sirviera para romper ese maldito candado. El lugar era pequeño, claustrofóbico, con el techo bajo que hacía que el aire se sintiera pesado y difícil de respirar. Las paredes eran de concreto desnudo, sin pintar, húmedo al tacto, con manchas verdes y negras de moho que crecían en las esquinas donde la humedad se acumulaba más. Apenas había luz, solo un rayo delgado que entraba por una ventana diminuta cerca del techo. Una ventana tan pequeña que ni un gato podría pasar por ahí. Vi una pila desordenada de cajas viejas contra la pared del fondo. Cajas de cartón que se estaban deshaciendo por la humedad. Había herramientas viejas tiradas por todo el suelo, un desarmador oxidado, unas pinzas rotas, clavos doblados. Y entonces, en medio de todo ese desorden, vi lo que necesitaba. Un martillo viejo, pesado, con el mango de madera tan astillado que tenía miedo de que se me enterraran pedazos en la mano. Lo agarré con fuerza de todas formas, sin importarme el dolor. Era mi única esperanza. Pero mientras recogía el martillo del suelo, mis ojos captaron algo en el rincón más alejado del sótano que hizo que se me revolviera el estómago. Un colchón viejo, sucio, completamente manchado, tirado directamente sobre el concreto frío. No tenía sábanas, no tenía almohada, nada. Solo ese colchón asqueroso con manchas oscuras que podrían ser cualquier cosa. Junto al colchón había 2 platos de plástico baratos, de esos que se usan para los perros. En los platos había restos de comida que ya se estaba pudriendo, cubierta completamente por una capa espesa de moho blanco y verde. El olor que salía de ahí era nauseabundo, a descomposición, a abandono, a crueldad. Y en la otra esquina del sótano, lo que más me destrozó el corazón, había un cubo de plástico azul, de esos que se usan para limpiar pisos. Un simple cubo que mi hija había estado usando como baño porque ese monstruo desalmado no le permitía ni siquiera la dignidad más básica de ir al baño como un ser humano. La estaba tratando peor que a un animal, peor que a cualquier cosa. Sentí que las piernas me flaqueaban, que me iba a caer de rodillas ahí mismo, que me iba a desmayar de la impresión y del horror. Mi niña, mi bebé, la niña que yo cargué en mis brazos cuando nació, la niña que crié con todo mi amor y sacrificio, la niña a quien le di todo lo que pude darle, estaba viviendo en condiciones que ni el peor criminal merecería. Apreté el martillo con más fuerza y miré mi reloj de pulsera con manos temblorosas. 3 minutos completos habían pasado desde que entré a la casa. Me quedaban exactamente 7 minutos antes de que Roberto regresara de donde sea que hubiera ido. 7 minutos para romper ese candado del demonio, para sacar a mi hija de ese infierno, para subirla por las escaleras y para decidir qué diablos íbamos a hacer cuando ese monstruo llegara. Me arrodillé de nuevo frente al candado, ignorando el dolor que me atravesaba las rodillas al presionarlas contra el concreto duro, y empecé a golpearlo con el martillo, usando toda la fuerza que mi cuerpo de 62 años podía reunir. Cada golpe del martillo contra el metal hacía un ruido sordo que resonaba en las paredes del sótano como un trueno. Mis brazos empezaron a dolerme casi inmediatamente. Los músculos protestaban con cada golpe, pero no me importaba nada. Tenía que romper ese candado, tenía que liberar a mi hija, tenía que sacarla de ahí antes de que fuera demasiado tarde. «Mamá», dijo Sofía de repente con una voz tan quebrada, tan débil, que apenas era un susurro que casi no pude escuchar sobre el ruido de mis golpes. Me detuve un segundo para mirarla a los ojos. «Dime, mi amor,
Dime todo lo que pasó, le pedí mientras seguía golpeando el candado sin parar. Ella tragó saliva con dificultad, como si hasta hablar le doliera, y empezó a contarme entre lágrimas que caían sin control por su rostro sucio. Él me encerró aquí porque te llamé, mamá. Solo te llamé porque necesitaba dinero con urgencia. Ni siquiera era mucho, solo un poco de dinero para comprar algunas cosas básicas que necesitaba. Pero yo no tengo nada, mamá. Roberto controla absolutamente todo el dinero de la casa. Todas las cuentas bancarias están solo a su nombre. Todas las tarjetas de crédito son suyas. No puedo comprar nada, ni siquiera un paquete de galletas o una medicina, sin que él lo sepa y lo autorice primero. Cuando descubrió que te había llamado para pedirte ayuda económica, cuando vio la llamada registrada en mi teléfono, se puso como loco de furia. Su voz temblaba cada vez más con cada palabra que decía, y yo sentía que cada palabra era como un cuchillo clavándose directamente en mi corazón de madre. Me gritó que yo lo había traicionado, que no tenía ningún derecho a pedirle nada a nadie sin su permiso explícito, que yo era su esposa y tenía que obedecerlo en todo. Me agarró del cabello con tanta fuerza que sentí que me lo iba a arrancar de raíz. Me arrastró por toda la casa, me hizo bajar estas escaleras a jalones mientras yo le suplicaba que parara, y luego me encadenó aquí como si fuera un perro callejero que no merece nada mejor. ¿Qué será lo que descubriría en los siguientes minutos? ¿Cómo reaccionaría cuando Roberto apareciera? ¿Habría algo más terrible que aún no sabía? Me llamo Carmen y tengo 62 años recién cumplidos. Soy viuda desde hace 8 años, desde aquel día terrible en que perdí a mi esposo por un infarto fulminante que se lo llevó en cuestión de minutos. Toda mi vida, cada día de mi existencia desde que nací, la dediqué a una sola cosa, a una sola persona que le dio sentido a todo, mi hija Sofía. Trabajé como costurera durante 40 años completos, desde que tenía 20 años y acababa de tener a mi bebé, hasta que cumplí 60 y finalmente pude retirarme. Fueron 40 años interminables sentada en esa silla incómoda frente a mi máquina de coser vieja que hacía tanto ruido que a veces no podía ni pensar. 40 años completos cosiendo vestidos elegantes para quinceañeras que celebraban sus fiestas mientras yo trabajaba hasta la madrugada para terminarlos a tiempo. 40 años haciendo trajes de novios para bodas a las que nunca fui invitada. 40 años cosiendo uniformes escolares, arreglando pantalones rotos, poniendo cierres nuevos a chamarras viejas, haciendo cualquier trabajo que alguien estuviera dispuesto a pagarme. Mis dedos quedaron marcados para siempre por las agujas que me pincharon miles de veces a lo largo de esos años. Mis ojos se cansaron tanto de ver telas de todos los colores bajo esa luz artificial de mi cuarto de costura que ahora necesito lentes gruesos para leer cualquier cosa. Mi espalda quedó jorobada de tanto estar inclinada sobre la máquina. Pero cada peso que ganaba, cada moneda que caía en mis manos después de entregar un trabajo, iba directo a una sola cosa: la educación de Sofía y su futuro. Yo quería con toda mi alma que ella tuviera absolutamente todo lo que yo nunca tuve en mi vida. Quería que estudiara en buenas escuelas, que no pasara las necesidades horribles que yo pasé de niña, que tuviera ropa nueva en lugar de ropa heredada, que comiera bien todos los días, que tuviera un futuro mejor y más brillante que el mío. Cuando mi esposo murió hace 8 años dejándome completamente sola en este mundo, Sofía ya se había ido de nuestra casa. Ya estaba viviendo su propia vida, construyendo su propio camino, persiguiendo sus propios sueños. Yo me quedé sola en nuestra casita pequeña que de repente se sentía enorme y vacía. Empecé a vivir únicamente de una pensión muy modesta que apenas alcanzaba para lo básico, y de los ahorros que había juntado centavo por centavo durante todas esas décadas de trabajo sin descanso. No era mucho dinero para nada, pero alcanzaba justo para pagar los recibos de luz y agua cada mes, para comprar la comida necesaria y para vivir con tranquilidad y dignidad sin tener que molestar a nadie ni pedirle nada a mi hija que ya tenía su propia vida. Hace exactamente 5 años, Sofía conoció a Roberto en la oficina donde ella trabajaba. Recuerdo perfectamente el día en que me lo presentó por primera vez, porque ese día mi hija estaba tan emocionada, tan radiante,
tan llena de felicidad, que no había visto en sus ojos desde que era una niña pequeña. Roberto llegó a mi casa ese día, trayendo en sus manos un ramo enorme de flores caras para mí, con una sonrisa que parecía tan encantadora y sincera, vestido con un traje impecable que se veía carísimo, con modales tan perfectos que parecía sacado de una película. Me habló durante horas de su trabajo exitoso en una empresa grande, de lo mucho que amaba a mi hija, de cómo quería cuidarla y protegerla por el resto de su vida, de cómo la trataría como a una reina. Y yo, Dios mío, yo quería creerle con toda mi alma y con todo mi corazón de madre. Quería pensar con toda mi fe que mi niña finalmente había encontrado a un buen hombre, a alguien que la iba a valorar, a alguien que la trataría con el amor y el respeto que ella siempre mereció. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Ayudé a Sofía a levantarse del suelo frío del sótano con mucho cuidado, pasando mi brazo por debajo del suyo y sosteniéndola firmemente por la cintura. Cada movimiento que ella hacía le causaba un dolor visible. Sus piernas temblaban tanto que parecía que se iban a doblar en cualquier momento. Empezamos a subir las escaleras del sótano muy despacio, paso por paso, escalón por escalón. Cada escalón era una agonía absoluta para mi pobre hija. Sus tobillos estaban tan hinchados por las cadenas que apenas podía apoyar el pie completamente. Se quejaba de dolor con cada paso que dábamos, haciendo pequeños sonidos de sufrimiento que me partían el alma. Yo la sostenía con todas las fuerzas que me quedaban en mi cuerpo cansado, rogando a Dios que mis piernas aguantaran, que no me fallaran justo ahora que mi hija más me necesitaba. Cuando finalmente llegamos arriba y salimos del sótano hacia la sala de la casa, escuché con absoluta claridad el sonido inconfundible del motor del carro de Roberto. El motor se apagó. La puerta del carro se cerró con un golpe seco. Sus pasos comenzaron a acercarse por el camino de entrada hacia la puerta principal de la casa. Cada paso que daba sonaba como un tambor de guerra anunciando una batalla inevitable. En ese momento exacto, tuve que tomar la decisión más importante y difícil de toda mi vida. Por un lado, podíamos intentar escapar corriendo hacia la puerta trasera de la casa, cruzar el jardín a toda velocidad, llegar hasta mi carro que estaba estacionado en la calle, y huir de ahí lo más rápido que pudiéramos. Pero Sofía apenas podía caminar derecho. Sus piernas temblaban con cada paso. Sus tobillos hinchados no aguantarían una carrera desesperada. No llegaríamos ni siquiera a la mitad del jardín antes de que Roberto nos alcanzara con facilidad, nos detuviera, y quién sabe qué haría con nosotras entonces. La otra opción, la que mi corazón de madre me gritaba que tomara, era enfrentarlo cara a cara. Miré a mi hija y vi todo el miedo del mundo reflejado en sus ojos. Vi las marcas horribles en su cuerpo que contaban la historia de años de abuso. Vi todo lo que ese monstruo desalmado le había hecho, todo el sufrimiento que le había causado, toda la dignidad que le había robado. Y en ese momento preciso, algo se encendió dentro de mí, una rabia tan profunda, tan ardiente, tan poderosa, que nunca en mis 62 años de vida había sentido algo parecido. Una fuerza que yo no sabía que existía, escondida en algún lugar profundo de mi ser. No íbamos a correr como criminales asustados. No íbamos a escondernos con vergüenza como si hubiéramos hecho algo malo. Él era el criminal aquí. Él era el monstruo despreciable. Él era quien debería tener miedo, no nosotras. Ayudé a Sofía a sentarse con cuidado en el sofá grande de la sala y me paré justo frente a la puerta principal con el martillo todavía firmemente agarrado en mi mano derecha. Mi corazón latía tan fuerte y tan rápido que podía escuchar cada latido retumbando en mis oídos como golpes de tambor. Mis manos estaban sudando tanto que temía que el martillo se me resbalara, así que lo apreté con aún más fuerza hasta que mis nudillos se pusieron completamente blancos. La puerta se abrió lentamente y Roberto entró caminando tranquilamente con una bolsa del supermercado colgando de su mano, silbando una canción como si nada hubiera pasado, como si no tuviera a una mujer encadenada en su sótano.
Cuando finalmente me vio parada ahí en medio de la sala, cuando sus ojos se movieron hacia Sofía sentada en el sofá, su rostro pasó por una serie completa de expresiones en cuestión de apenas unos segundos. Primero fue sorpresa total, con los ojos bien abiertos. Luego confusión genuina, con el ceño fruncido. Y finalmente, lo que más me asustó de todo, una calma completamente fría y calculada que se instaló en su cara, como si su cerebro ya estuviera trabajando a toda velocidad pensando en cómo manejar esta situación inesperada, en cómo manipular todo a su favor, como seguramente había hecho 1000 veces antes. Carmen, dijo con esa voz suave y controlada que alguna vez yo creí que era encantadora, pero que ahora me daba ganas de vomitar. ¡Qué sorpresa tan grande verte aquí en nuestra casa! ¿Sofía te invitó a venir? ¿Por qué no me avisaron que vendrías? Su cinismo descarado, su capacidad de actuar como si nada estuviera pasando, me dio unas náuseas tan fuertes que tuve que tragarme la bilis que me subía por la garganta. No te atrevas a hablarme como si yo no supiera perfectamente lo que has estado haciendo aquí, le grité con una voz tan fuerte y tan llena de rabia que ni yo misma la reconocí como mía. Vi el sótano completo, vi las cadenas horribles, vi ese colchón asqueroso, vi todo lo que le hiciste a mi hija como si fuera un animal. Roberto dejó la bolsa del supermercado en el piso con mucho cuidado y lentitud, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cerró la puerta detrás de él sin ninguna prisa. Se quedó ahí parado completamente tranquilo, como si estuviéramos hablando del clima o de cualquier cosa sin importancia. «Ah, eso», dijo con un suspiro largo y cansado, como si le molestara tener que explicar algo tan obvio. «Mira, Carmen, entiendo perfectamente que se vea mal desde afuera, pero tú realmente no entiendes toda la situación completa. Tú no vives aquí. Tú no sabes cómo es Sofía en realidad cuando estamos solos. A veces, muchas veces de hecho, ella es muy difícil de manejar, muy terca, muy desobediente. Necesita disciplina firme y consistente para poder ser una buena esposa como prometió ser». Mis manos apretaron el mango del martillo con tanta fuerza que sentí que me iban a sangrar las palmas. ¿Disciplina? ¿De verdad le llamas disciplina a encadenar a una persona en un sótano oscuro y húmedo como si fuera un perro callejero? Le grité con toda la rabia acumulada que sentía. Eres un maldito abusador cobarde. Eres un monstruo despreciable que no merece ni respirar el mismo aire que mi hija. Roberto dio un paso amenazador hacia mí y yo inmediatamente levanté el martillo bien alto en el aire para que viera que hablaba en serio. No te acerques ni un paso más a mí o te juro que uso esto, le advertí con voz firme. Él se detuvo donde estaba y cambió completamente de táctica en un segundo, como el manipulador experto que era. Puso esa cara de víctima incomprendida que seguramente usaba con todo el mundo para salirse siempre con la suya. ¿Qué más escondía este hombre? ¿Hasta dónde había llegado su control sobre mi hija? Lo que estaba por descubrir me dejaría sin palabras. Sofía se derrumbó completamente en el sofá, su cuerpo entero convulsionándose con sollozos tan fuertes que parecía que no podía respirar. Las lágrimas caían sin parar por su rostro mientras empezaba a contarme toda la verdad horrible que había estado guardando durante tanto tiempo. «Mamá, necesito que sepas todo lo que pasó, todo lo que he estado escondiendo porque me daba demasiada vergüenza admitirlo», dijo entre sollozos entrecortados. Hace exactamente 3 años, poco tiempo después de que nos casamos y todo parecía todavía perfecto, Roberto vino a mí muy serio y me dijo que necesitábamos firmar unos documentos legales importantes. Me explicó con lujo de detalles que era algo completamente normal y rutinario, que absolutamente todas las parejas exitosas y modernas lo hacían sin pensarlo 2 veces, que era simplemente para asegurar que nuestro amor y nuestro matrimonio estuvieran por encima de cualquier tema sucio de dinero y propiedades. Hizo una pausa larga para limpiarse las lágrimas con el dorso de su mano temblorosa y respirar profundo antes de continuar. Yo confié en él ciegamente. Mamá. Confié en cada palabra que salía de su boca porque lo amaba y porque pensaba que él me amaba a mí también. Firmé todos esos papeles sin leerlos con cuidado, sin tomarme el tiempo de entender realmente lo que decían, sin consultar con un abogado,
sin preguntarte a ti que siempre has sido mi guía. Y ahora sé que esos papeles no eran para proteger nuestro matrimonio como él dijo. Eran para quitarme absolutamente cualquier derecho legal que yo pudiera tener sobre sus bienes y propiedades. Firmé un acuerdo prenupcial donde literalmente renuncio a todo. Si nos divorciamos mañana, yo no tendría derecho a nada en absoluto, ni a esta casa que consideraba mi hogar, ni a un solo peso de todo el dinero que él tiene en el banco, ni a los carros, ni a nada de nada. Me quedaría en la calle sin absolutamente nada a mi nombre. Sentí que la rabia me subía por la garganta como lava hirviendo. Miré a Roberto que estaba parado ahí tranquilamente, con los brazos cruzados sobre el pecho, completamente relajado y tranquilo, como si estuviera disfrutando cada segundo de vernos sufrir así. Pero espera, mamá, porque eso no es todo lo que tengo que contarte. Continuó Sofía con la voz cada vez más quebrada por el llanto. Roberto tiene videos y fotos de mí. Muchísimos videos y fotos que grabó sin que yo me diera cuenta al principio. Y todos están editados y manipulados profesionalmente para hacerme ver como si yo estuviera completamente loca, como si fuera una persona mentalmente inestable y peligrosa. Hay videos donde parezco estar gritando sin ninguna razón aparente, rompiendo cosas en la casa como una demente, tirando platos contra las paredes, actuando de forma totalmente irracional y violenta. Pero lo que esos videos no muestran es lo que pasó antes de esos momentos. No muestran cómo él me provocaba durante horas hasta llevarme al límite de mi cordura. No muestran los insultos horribles que me decía. No muestran cómo me empujaba y me golpeaba hasta que yo finalmente explotaba de desesperación. Él editó todo eso y se quedó solo con las partes donde yo me veo mal. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos pequeños con cada palabra que escuchaba salir de la boca de mi hija. Roberto me amenazó 1000 veces con mostrarle esos videos a la policía si yo alguna vez me atrevía a denunciarlo por cualquier cosa. Continuó Sofía llorando cada vez más fuerte. Me dijo que les diría a todos que soy yo la persona peligrosa y violenta, que él es la pobre víctima que tuvo que encadenarme en el sótano únicamente para protegerse a sí mismo de mí, que yo necesito ayuda psiquiátrica urgente y medicación fuerte. Me amenazó con mostrarle esos videos a mi jefe en el trabajo para que me despidieran por inestable. Me amenazó con enviárselos a toda mi familia y a todos mis amigos para que todos me dieran la espalda. Me amenazó con arruinar completamente mi vida y mi reputación si alguna vez abría la boca. Las palabras de mi hija me atravesaban como cuchillos afilados clavándose directamente en mi corazón de madre. Este monstruo había planeado absolutamente todo con años de anticipación. Había construido una trampa legal y psicológica perfecta, de la cual Sofía simplemente no podía escapar sin ayuda. ¿Por qué no me dijiste absolutamente nada de todo esto antes, mi amor? Le pregunté con mi propia voz quebrada y con lágrimas rodando libremente por mis mejillas arrugadas. ¿Por qué aguantaste todo este infierno completamente sola durante tanto tiempo sin pedirme ayuda? Sofía bajó la mirada completamente incapaz de verme directamente a los ojos. La vergüenza y la culpa se veían claramente en cada línea de su rostro. Porque tenía muchísima vergüenza, mamá. Una vergüenza tan profunda que me carcomía por dentro todos los días. Vergüenza de tener que admitir frente a ti que tenías toda la razón sobre Roberto desde el mismísimo principio. ¿Te acuerdas bien de cuando me iba a casar con él? Tú me dijiste claramente que tuviera mucho cuidado, que en realidad no lo conocía tan bien todavía como yo pensaba, que no me apresurara tanto en casarme. Pero yo no te hice ni el más mínimo caso. Estaba tan enamorada, tan ciega de amor, tan convencida de que había encontrado al hombre perfecto, que no vi ninguna de las señales de advertencia que estaban ahí frente a mí todo el tiempo. Y cuando todo empezó a ponerse realmente feo y violento, cuando me di cuenta del error horrible que había cometido, ya era demasiado tarde para salir. No quería decirte que había arruinado completamente mi propia vida. No quería admitir que había cometido el peor error de toda mi existencia ignorando tus consejos sabios de madre. Mi corazón se partió en pedazos al escuchar esas palabras salir de la boca de mi niña. Mientras yo todavía procesaba mentalmente toda esta información devastadora,
Roberto decidió que era su turno de hablar. Cambió completamente su actitud amenazadora en un segundo. Su voz se volvió extrañamente suave, casi paternal, como si fuera un padre hablándole con paciencia a una hija tonta. Mira, Carmen, te voy a hablar con toda honestidad porque entiendo perfectamente que estés muy alterada y enojada en este momento. Es completamente comprensible dada la situación. Cualquier madre reaccionaría igual. Pero necesito que pienses esto con calma y con la cabeza fría por un momento, dijo con esa voz manipuladora. ¿De verdad quieres destruir para siempre la vida entera de tu única hija llamando a la policía ahora mismo? Porque eso es exactamente lo que vas a lograr si haces esa llamada. Sin pruebas sólidas que te respalden, sin nada más concreto que tu simple palabra contra la mía, lo único que vas a conseguir es que Sofía lo pierda absolutamente todo. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres que tu hija termine viviendo en la calle sin dinero, sin techo, sin nada, con un récord permanente de problemas mentales graves, siguiéndola por el resto de su vida a donde sea que vaya? Me dieron ganas de vomitar ahí mismo al escuchar la forma tan fría y calculadora en que hablaba. Somos una familia al fin y al cabo, continuó Roberto con esa voz falsa. Y las familias de verdad resuelven sus problemas y diferencias en privado, entre ellos mismos, sin meter a extraños que no entienden la situación completa. Mira, puedo admitir honestamente que tal vez me excedí un poquito con la disciplina esta vez. Puedo reconocer eso frente a ti. Sacó su cartera de piel cara del bolsillo trasero de su pantalón y la abrió. Para demostrarte mis buenas intenciones y que realmente quiero resolver esto pacíficamente, déjame ofrecerte algo generoso. ¿Qué te parece si te doy 50,000 pesos ahora mismo, en efectivo? Tómalos como un regalo. Usa ese dinero para lo que quieras. Y luego vete tranquila a tu casa y deja que Sofía y yo arreglemos nuestros propios asuntos de pareja en privado, como debe ser. ¿Habría alguna salida de esta pesadilla? ¿Podría una mujer de mi edad enfrentar a este monstruo calculador? No tenía idea de que lo que haría a continuación cambiaría todo. Miré el fajo de billetes que Roberto sostenía en su mano extendida hacia mí y sentí un asco tan profundo que pensé que iba a vomitar ahí mismo sobre el piso de su sala. Luego, levanté mi mirada y lo miré directamente a los ojos, con una determinación que ni yo misma sabía que podía tener. Le hablé con una voz firme, clara, sin ningún temblor que delatara miedo. Guarda tu dinero sucio y asqueroso ahora mismo. No me interesa para nada, ni un solo peso de ti. Sofía y yo nos vamos de esta casa maldita esta misma noche. Ahora mismo si es necesario, aunque sea solo con la ropa que llevamos puesta en este momento. Roberto se rió. Se rió con una risa tan llena de arrogancia, tan confiada, tan burlona, que me dieron ganas de golpearlo con el martillo solo para borrarle esa sonrisa horrible de la cara. ¿Irse? ¿Irse a dónde exactamente van a ir ustedes dos, Carmen?, dijo entre risas. Piénsalo bien con esa cabeza tuya. Sofía no tiene absolutamente nada de dinero propio porque yo manejo todas las finanzas. No tiene un trabajo actual porque yo la convencí hace 2 años de que renunciara para quedarse en casa. No tiene ninguna propiedad a su nombre. No tiene tarjetas de crédito propias. No tiene ahorros guardados. No tiene absolutamente nada. Y tú, querida suegrita, vives de una pensión miserable que apenas te alcanza para mantenerte a ti misma en esa casita vieja. ¿De verdad crees que van a poder sobrevivir las dos juntas con tus ahorros ridículos de costurera pobre? Cada palabra venenosa que salía de su boca estaba diseñada específicamente para herir, para humillar, para demostrar que él tenía todo el poder y todo el control. Estaba claramente disfrutando cada segundo de esto, disfrutando de su posición de poder, disfrutando de demostrarnos que éramos completamente impotentes contra él. ¿De verdad piensas en serio que Sofía va a elegir vivir en la pobreza absoluta contigo, en tu casita diminuta, en vez de quedarse aquí conmigo, en esta casa grande y hermosa, con todas las comodidades y lujos que yo generosamente le proporciono? Porque déjame decirte algo, Carmen. Yo soy un hombre muy generoso cuando me lo propongo. Si Sofía decide quedarse aquí conmigo y promete sinceramente que se va a comportar bien de ahora en adelante como una esposa obediente debe hacerlo,
Puedo perdonar y olvidar completamente todo este incidente desagradable. Podemos seguir viviendo exactamente como antes y nadie tiene que salir lastimado. Sofía estaba sentada en el sofá llorando sin parar, hundiéndose cada vez más y más profundo en la desesperación total y en la desesperanza. Probablemente pensaba que Roberto tenía toda la razón, que realmente no teníamos ninguna opción viable, que estábamos completamente atrapadas sin salida. Pero lo que Roberto no sabía, lo que absolutamente nadie en este mundo sabía excepto yo, era el secreto que yo había guardado tan celosamente durante los últimos 6 meses completos. Respiré profundo, llenando mis pulmones de aire, y solté las palabras que sabía que cambiarían absolutamente todo en un instante. ¿Sabes qué es lo gracioso de todo esto, Roberto? Hay algo muy importante que tú no sabes sobre mí, algo que nadie sabe en realidad. Cuando mi esposo murió hace 8 años dejándome viuda y sola, yo sinceramente creía que solo me había dejado nuestra casita modesta y unos ahorros pequeños en el banco. Así viví durante años enteros, ajustando cada gasto, viviendo solo de mi pensión y de esos ahorros limitados. Pero hace exactamente 6 meses, cuando fui al banco a renovar unos documentos rutinarios, el gerente me informó algo que cambió todo. Me dijo que había otra cuenta bancaria registrada a mi nombre. Una cuenta completamente separada que mi esposo abrió hace muchos años sin decirme nunca, con inversiones inteligentes que hizo en secreto y que yo ni siquiera sabía que existían. Vi claramente cómo la expresión confiada y arrogante de Roberto empezaba a cambiar. Su sonrisa burlona se hizo notablemente menos segura. Sus ojos mostraron un destello de preocupación. En esa cuenta que descubrí hay exactamente 840,000 pesos. Continué mirándolo fijamente a los ojos. Mi esposo fue un hombre extraordinariamente sabio y previsor. Invirtió cuidadosamente cada peso extra que logramos ahorrar durante nuestro matrimonio, pensando siempre en el futuro, pensando en protegernos y cuidarnos incluso después de que él ya no estuviera en este mundo con nosotras. Guardé este secreto tan grande durante 6 meses completos porque tenía mucho miedo. Miedo de que alguien se aprovechara de mí si sabían que tenía dinero. Miedo de que me vieran como una anciana tonta y vulnerable con dinero fácil de robar. Pero ahora finalmente veo con total claridad que mi esposo me dejó exactamente ese dinero para este momento preciso, para poder salvar a nuestra hija de un monstruo como tú. La cara de Roberto se puso completamente roja de rabia. La vena gruesa de su cuello empezó a palpitar visiblemente. Sus puños se cerraron con fuerza a sus costados. Así que escúchame muy bien, porque esto es exactamente lo que va a pasar ahora mismo. Le dije dando un paso firme y decidido hacia él. Sofía se va conmigo de esta casa esta misma noche, y no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para impedirlo. Con ese dinero que tengo, puedo mantenerla perfectamente bien. Puedo darle un techo seguro donde vivir. Puedo comprarle comida nutritiva. Puedo pagarle toda la terapia psicológica que necesite para recuperarse de lo que tú le hiciste. Puedo ayudarla a reconstruir su vida completamente desde cero. Y si alguna vez se te ocurre la estúpida idea de buscarnos, si se te ocurre intentar hacerle cualquier tipo de daño a mi hija, si se te ocurre usar tus videos falsos y manipulados o tus amenazas vacías, te juro por todo lo sagrado que voy a usar hasta el último peso de ese dinero para contratar a los mejores abogados criminalistas de todo el país. Voy a exponerte públicamente en todos los medios que pueda. Voy a asegurarme personalmente de que absolutamente todo el mundo sepa exactamente qué clase de monstruo abusador y cobarde eres en realidad. Saqué mi teléfono celular del bolsillo de mi pantalón y empecé a mostrarle las fotos que había tomado minutos antes. Y antes de que hagas algo verdaderamente estúpido de lo que te vas a arrepentir, déjame mostrarte esto con mucho gusto. Le enseñé foto tras foto del sótano horrible, de las cadenas oxidadas, de las marcas rojas y moradas en el cuerpo golpeado de Sofía, del colchón sucio, de todo. Ya documenté absolutamente todo lo que encontré aquí. Ya tengo todas las pruebas fotográficas que necesito. Y eso no es todo.
Abrí mi aplicación de grabación de voz en el teléfono y le mostré que había estado grabando. Estuve grabando en secreto esta conversación completa desde el momento exacto en que entraste por esa puerta. Tengo tu voz registrada, admitiendo claramente que encerraste a Sofía en el sótano. Tengo tu voz justificando el abuso como si fuera algo normal. Tengo tu voz ofreciéndome dinero para comprar mi silencio. ¿Quieres que tus jefes importantes en tu empresa escuchen esta grabación? ¿Quieres que toda tu familia escuche exactamente lo que le haces a tu propia esposa en privado? Roberto se quedó completamente paralizado donde estaba. Por primera vez desde que lo conocí hace 5 años, vi miedo real y genuino en sus ojos. Miedo de verdad. Se dio cuenta en ese instante de que había perdido completamente el control total de esta situación. Esto no se va a quedar así de ninguna manera, gruñó entre dientes apretados con voz llena de veneno. Ustedes dos no pueden hacerme esto a mí. Esta casa es legalmente mía. Sofía es mi esposa ante la ley. De repente se abalanzó violentamente hacia mí, intentando arrebatarme el teléfono de las manos con fuerza bruta. El martillo se me cayó de la mano en la lucha y rodó por el piso. Sus manos grandes y fuertes me agarraron con violencia. Me empujó brutalmente contra la pared y sentí un dolor agudo y punzante que me atravesó toda la espalda. Intentaba con todas sus fuerzas quitarme el teléfono de las manos mientras yo lo sostenía con la fuerza de la desesperación. «¡Suéltame ahora mismo! ¡Suéltame! ¡Maldita vieja entrometida!», me gritaba directamente en la cara con furia descontrolada. Su aliento caliente olía a rabia pura. De repente escuché un sonido fuerte y seco, como de algo de vidrio rompiéndose en 1000 pedazos. Roberto se tambaleó hacia un lado y me soltó inmediatamente. Me giré rápidamente y vi a Sofía parada justo detrás de él, sosteniendo los restos rotos de una lámpara pesada de mesa en sus manos temblorosas. Le había golpeado la cabeza con toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo débil. Roberto cayó pesadamente al piso aturdido, tocándose la cabeza con las manos y gimiendo de dolor mientras empezaba a salir sangre roja entre sus dedos. «Ya basta de todo esto», dijo Sofía con una voz fuerte y decidida que yo no había escuchado salir de su boca en años. «Me voy con mi mamá ahora mismo, y no vas a poder hacer absolutamente nada para impedirlo jamás». Aproveché que Roberto estaba tirado en el piso para agarrar rápidamente mi bolsa y tomar con firmeza el brazo de Sofía. «Vamos, mi amor, salgamos de aquí ahora». Caminamos juntas hacia la puerta mientras Roberto intentaba levantarse del piso tambaleándose. «Esto no termina aquí, ¿me escucharon?», nos gritaba con voz llena de amenaza. «Las voy a encontrar donde sea que se escondan. Me las van a pagar muy caro. Sofía, tú me perteneces». Pero no nos detuvimos ni un segundo. Salimos de esa casa del infierno, subimos a mi carro viejo y nos fuimos manejando mientras Roberto seguía gritando amenazas desde la puerta. Sofía lloraba en el asiento del pasajero, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación o miedo. Eran lágrimas de liberación. ¿Lograríamos realmente escapar de sus garras? ¿Habría consecuencias por lo que acabábamos de hacer? Solo el tiempo lo diría. Han pasado exactamente 3 meses completos desde aquella noche horrible que cambió nuestras vidas para siempre. 3 meses desde que sacamos a Sofía de ese infierno insoportable donde vivía encadenada. Ahora las dos vivimos juntas en un departamento modesto que rentamos en el otro lado de la ciudad, bien lejos de donde vivía Roberto. No es un lugar grande ni lujoso para nada. Solo tiene 2 habitaciones pequeñas, una cocina estrecha donde apenas cabemos las dos al mismo tiempo, y una sala que usamos para absolutamente todo. Pero es nuestro hogar. Es un lugar completamente lleno de paz verdadera, de luz natural que entra por las ventanas, de amor incondicional entre madre e hija. Es un lugar donde Sofía finalmente puede respirar aire limpio sin ningún miedo, donde puede dormir toda la noche sin pesadillas terribles, donde puede ser ella misma otra vez sin que nadie la juzgue o la lastime. Los primeros días después de escapar fueron sin duda los más difíciles y dolorosos que hemos vivido. Sofía casi no hablaba nada con nadie. Apenas comía 2 o 3 bocados antes de dejar el plato lleno. Pasaba horas y horas interminables sentada completamente sola en su cuarto pequeño, mirando fijamente la pared blanca,
sin ver realmente nada. El trauma profundo de tantos años de abuso constante no desaparece mágicamente de la noche a la mañana como por arte de magia. Pero poco a poco, día tras día, con muchísimo amor de mi parte, con mucha paciencia infinita y con la ayuda profesional invaluable de una terapeuta excelente que encontramos y contratamos, mi niña preciosa ha empezado lentamente a sanar sus heridas profundas. Uso una parte importante del dinero que mi esposo sabio dejó para pagarle a Sofía terapia psicológica profesional 2 veces completas por semana. Al principio, ella no quería ir para nada. Decía que no servía de nada hablar de sus problemas, que estaba demasiado rota por dentro para poder arreglarse alguna vez. Pero yo insistí con firmeza. Mi amor precioso, nadie en este mundo está tan roto que no pueda sanar con tiempo y ayuda adecuada, le dije tomando sus manos. Solo necesitas darle tiempo al proceso y aceptar la ayuda profesional que te ofrecen. Y resulta que yo tenía toda la razón. Ahora, 3 meses completos después de aquella noche terrible, puedo ver con mis propios ojos destellos brillantes de la Sofía alegre que yo conocía y amaba. Su risa hermosa ha regresado lentamente, todavía tímida y cautelosa, pero está definitivamente ahí. Hace exactamente 2 semanas consiguió un trabajo honesto en una tienda bonita de ropa en el centro comercial cerca de nuestro departamento. No es un trabajo glamoroso ni importante. No paga mucho dinero todavía. Pero para Sofía ese trabajo significa absolutamente todo en el mundo. Significa independencia real después de años de depender completamente de Roberto. Significa que está construyendo su propia vida nueva otra vez desde cero. Significa que tiene un propósito y una razón para levantarse cada mañana. Y en las noches, después de llegar cansada de trabajar todo el día, ella estudia con dedicación. Está tomando cursos completos en línea para retomar finalmente su carrera profesional que abandonó hace años, para recuperar todo lo valioso que Roberto le quitó cruelmente, para volver a ser la mujer exitosa que siempre soñó ser. Con otra parte importante del dinero de mi esposo, contraté a un abogado excelente que tiene muy buena reputación. Un hombre que se especializa específicamente en casos complicados de violencia doméstica y que tiene años de experiencia ganando casos difíciles. Le entregamos absolutamente todas las pruebas que teníamos, las fotos detalladas del sótano horrible, las imágenes de las cadenas oxidadas, las grabaciones de audio de Roberto, admitiendo sin vergüenza todo el abuso, los registros médicos completos de todas las lesiones físicas de Sofía, todo. Está construyendo un caso legal muy sólido contra Roberto. Sé que no va a ser nada fácil, porque Roberto también tiene abogados caros y poderosos defendiéndolo, pero estamos peleando con todo lo que tenemos. Y lo más increíble y esperanzador de todo es que no estamos completamente solas en esta pelea legal. Exactamente 2 semanas después de que presentamos oficialmente nuestra denuncia formal contra Roberto, algo extraordinario sucedió. Otras 3 mujeres valientes se acercaron directamente a nuestro abogado. 3 mujeres que también fueron víctimas horribles de Roberto en sus relaciones amorosas anteriores antes de conocer a Sofía. 3 mujeres que sufrieron exactamente el mismo tipo de abuso psicológico, físico y económico que Sofía sufrió. Pero ninguna de ellas había tenido el valor suficiente de denunciarlo oficialmente antes, porque Roberto las había destruido completamente emocionalmente, porque las había amenazado de las formas más crueles, porque las había convencido totalmente de que nadie en el mundo les creería nunca sus historias. Pero cuando estas mujeres valientes vieron en las noticias locales que alguien finalmente se había atrevido a enfrentarlo públicamente, cuando vieron que Sofía había encontrado la fuerza y el valor para hablar su verdad en voz alta, ellas también encontraron su propia voz enterrada. Ahora somos 4 testimonios poderosos contra Roberto. 4 mujeres diferentes que ya no tienen ningún miedo de decir toda la verdad. El abogado nos dice con confianza que con tantas víctimas independientes, con tantas pruebas documentadas y consistentes entre sí, Roberto no va a poder escapar de la justicia esta vez como probablemente escapó tantas veces antes. Anoche, Sofía y yo estábamos sentadas cómodamente en nuestra pequeña sala tomando té caliente de manzanilla después de cenar juntas.
Ella me miró directamente con esos ojos que cada día recuperan más y más de su brillo original y me dijo con voz llena de emoción sincera: «Gracias, mamá. Gracias por no darte nunca por vencida conmigo. Gracias por venir a buscarme cuando más te necesitaba. Gracias por creer en mí cuando yo ya no creía en mí misma para nada. Literalmente me salvaste la vida esa noche». Yo le tomé su mano suavemente entre las mías y le respondí: «Mi amor hermoso, eso es exactamente lo que hacen las madres de verdad. Nunca jamás nos rendimos con nuestros hijos. Nunca los abandonamos sin importar qué tan difícil se ponga la situación. Ahora finalmente entiendo con total claridad que aquellos 10 minutos desesperados que tuve en el sótano oscuro de Roberto, aquellos 10 minutos angustiosos, rompiendo cadenas con un martillo viejo, no fueron solamente 10 minutos aislados en el tiempo. Fueron en realidad el resultado directo y natural de toda una vida completa de amor maternal incondicional. Fueron la culminación de 40 años enteros de sacrificio, trabajando como costurera para darle un futuro mejor a mi hija. Fueron la sabiduría acumulada de mi esposo, que invirtió cada peso pensando en protegernos incluso después de su muerte. Todo, absolutamente todo en mi vida entera, cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, me estaba preparando específicamente para ese momento exacto en que mi hija me necesitó más que nunca en su vida. Y también entiendo ahora con el corazón que el dinero que mi esposo dejó guardado no fue ninguna casualidad del destino. Él siempre fue un hombre extraordinariamente previsor, un hombre que pensaba constantemente en el futuro y en proteger a su familia. Aunque físicamente ya no está aquí con nosotras en este mundo, su amor sigue presente cuidándonos y protegiéndonos cada día. Ese dinero fue su manera hermosa de decirme desde donde esté: «No te preocupes, mi amor. Yo sigo aquí a tu lado aunque no me veas, cuidando de ti y de nuestra hija preciosa para siempre». Hay momentos cruciales en la vida donde tienes que elegir entre la seguridad cómoda y la dignidad humana, entre el silencio cobarde y la verdad valiente. Yo elegí sin dudarlo luchar por mi hija con todas mis fuerzas, aunque eso significara arriesgarlo absolutamente todo lo que tenía. Porque una madre de verdad nunca abandona a sus hijos. Una madre de verdad nunca se rinde, sin importar qué tan imposible parezca la situación. Y cuando absolutamente todo el mundo le da la espalda a tu hija, dejándola sola, tú te plantas firmemente frente a ella mirándola a los ojos y le dices con convicción: «Aquí estoy yo, y no me voy a ir a ningún lado jamás». Los 10 minutos que tuve en ese sótano horrible me enseñaron la lección más importante de mi vida, que el amor verdadero de madre no se mide en tiempo ni en palabras bonitas, se mide únicamente en valentía pura y en acciones concretas. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.